Durante años, las historias sobre la princesa Diana han llenado periódicos, libros, documentales y programas de televisión en todo el mundo. Su vida fue observada de cerca desde el momento en que entró en la familia real. Su matrimonio, sus luchas, su labor benéfica y su relación con sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, se convirtieron en parte de la historia pública. Pero detrás de las cámaras había otra Diana. Una madre que se preocupaba por sus hijos, los protegía cuando podía y trataba de darles una infancia normal dentro de una de las familias más famosas del planeta. Por eso, la historia de una supuesta carta perdida para el príncipe Guillermo ha llamado tanto la atención. La idea es simple pero poderosa. Un mensaje privado de Diana, escrito para su hijo, podría contener pensamientos que nunca fueron pensados para el público. Podría mostrar lo que ella realmente sentía sobre el futuro de Guillermo, sus responsabilidades y la vida difícil que le esperaba. Pero hay una pregunta importante en el centro de esta historia. ¿La carta estaba realmente perdida o simplemente se mantuvo alejada de la atención pública? Los detalles que rodean la correspondencia privada de Diana siempre han causado fascinación. Las cartas escritas por personas famosas pueden convertirse en valiosos registros históricos, especialmente cuando revelan sentimientos personales que nunca se compartieron en entrevistas. Para Diana, este interés es aún mayor porque gran parte de su vida transcurrió bajo una intensa presión pública. El príncipe Guillermo era todavía muy joven durante muchos de los años más difíciles del matrimonio de sus padres. Crecía en un mundo donde cada desacuerdo familiar podía convertirse en titular de periódico. Diana entendía que sus hijos no eran niños comunes. Eran miembros de la familia real y, algún día, Guillermo llevaría una responsabilidad mucho mayor de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Una carta personal de una madre a su hijo podría significar mucho más que un simple mensaje familiar. Podría convertirse en una ventana a las esperanzas que Diana tenía para Guillermo. Quizás ella quería que él recordara que ser príncipe era solo una parte de quien era. Quizás quería que siguiera siendo amable, fuerte y cercano a las personas que amaba. O tal vez la carta contenía algo aún más personal, algo que Diana creía que Guillermo solo entendería cuando fuera mayor. El misterio se volvió aún más poderoso porque la vida de Diana terminó tan repentinamente en 1997. Su muerte dejó a Guillermo y Enrique sin su madre en un momento en que aún eran jóvenes. Cualquier palabra privada que ella hubiera dejado atrás adquirió de repente un significado diferente. Y en algún lugar de la historia de las cartas y pertenencias personales sobrevivientes de Diana, las preguntas sobre lo que pudo haberle escrito a Guillermo siguen atrayendo atención. Si quieres explorar el misterio detrás de las palabras privadas de Diana y la historia que rodea esta carta perdida, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta abajo con tus pensamientos. Cuanto más profunda se vuelve la historia, más importante se vuelve una pregunta: ¿qué quería exactamente Diana que recordara a su hijo mayor? Desde el principio, Diana quiso que sus hijos experimentaran algo diferente al mundo estricto en el que ella había entrado después de casarse con el príncipe Carlos. Guillermo y Enrique nacieron en una vida llena de tradición, reglas, seguridad y atención pública. Casi cada parte de su infancia fue cuidadosamente observada. Pero Diana a menudo intentaba crear momentos en los que sus hijos pudieran ser simplemente niños. Los llevaba de viaje. Llevaba humor a su vida diaria. Quería que entendieran que el mundo fuera de los muros del palacio era real y que la gente común enfrentaba luchas que no siempre podían verse desde dentro de los hogares reales. Para Guillermo, esta relación con su madre era especialmente importante. Como hijo mayor, se esperaba que entendiera la responsabilidad desde una edad temprana. Un día, sería rey. Diana conocía esa realidad mejor que casi nadie. Pero ella también conocía el peligro de permitir que un niño creciera creyendo que el deber era más importante que la felicidad. Aquí es donde la idea de una carta privada se vuelve tan emotiva. Una carta escrita por Diana a Guillermo no necesariamente tendría que haber discutido la monarquía o el futuro. Podría haber sido mucho más simple. Podría haber sido el intento de una madre por dejar unas pocas palabras de amor y guía para su hijo. Diana era conocida por expresar sus emociones abiertamente. Hablaba de sentimientos que los miembros de la familia real tradicionalmente habían mantenido en privado. Su enfoque la hizo popular entre millones de personas, pero también creó conflictos dentro de la institución real. En casa, sin embargo, el papel de Diana era diferente. No estaba hablando al público, estaba hablando con sus hijos. Esa distinción importa. Si Diana escribió algo en privado para Guillermo, las palabras pueden haber sido destinadas a un momento completamente diferente de su vida. Quizás ella lo imaginó leyendo el mensaje cuando fuera adolescente. Quizás lo imaginó abriéndolo cuando fuera adulto. O quizás simplemente quería que él tuviera algo personal que solo le perteneciera a él.
La posibilidad es difícil de ignorar porque la infancia de Guillermo cambió para siempre después de la separación de sus padres. El colapso del matrimonio de Diana y Carlos se convirtió en una de las historias reales más seguidas del siglo XX. Los periódicos publicaron interminables informes sobre su relación, mientras que los jóvenes príncipes quedaron atrapados en medio de una crisis familiar que el mundo entero parecía decidido a discutir. Diana trató de proteger a sus hijos de lo peor de esa atención. Sin embargo, era imposible protegerlos por completo. Guillermo tenía la edad suficiente para entender que algo andaba mal. Podía ver la tensión, podía escuchar las historias, y podía ver la tristeza en la vida de su madre. Eso puede explicar por qué cualquier palabra privada de Diana podría haber tenido un significado tan profundo para él. La idea de una carta perdida también plantea otra posibilidad. ¿Y si el mensaje no estaba destinado a ser descubierto hasta muchos años después? Diana pudo haber entendido que la vida de Guillermo cambiaría drásticamente a medida que creciera. El niño que ella conocía eventualmente se convertiría en esposo, padre y, algún día, rey. Un mensaje escrito para ese futuro Guillermo podría haber sido profundamente personal. Podría haberle recordado quién era antes de que la corona se convirtiera en su destino. Y quizás esa es la verdadera razón por la que esta historia sigue captando la atención. La gente no solo está interesada en una carta misteriosa. Está interesada en la posibilidad de escuchar la voz de Diana nuevamente, hablando directamente al hijo que amaba. Pero aún hay un gran misterio. Si tal carta existía, ¿dónde fue a parar? ¿Y por qué algo tan personal permanecería oculto durante tantos años? La respuesta puede estar conectada al mundo privado que rodea los papeles personales de Diana, las pertenencias familiares y las personas encargadas de proteger sus recuerdos. Antes de continuar, dale like a este video. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. Si Diana le hubiera dejado a Guillermo un último mensaje privado, ¿qué crees que le habría pedido que recordara más? Porque la búsqueda de la verdad nos lleva más profundamente al misterio, y la siguiente parte podría explicar por qué las palabras privadas de Diana se volvieron tan difíciles de rastrear. El misterio se vuelve aún más fascinante cuando hacemos una pregunta simple. ¿La carta de Diana estaba realmente perdida o fue cuidadosamente guardada lejos del público? Cuando un miembro de la familia real escribe una carta privada, el documento puede volverse mucho más importante que un mensaje familiar ordinario. Las cartas reales pueden contener pensamientos personales, opiniones privadas o detalles sobre la vida familiar que nunca fueron destinados a periódicos o televisión. Debido a esto, los papeles personales a menudo son tratados con mucho cuidado. Las pertenencias privadas de la princesa Diana no fueron la excepción. Después de su trágica muerte en 1997, el mundo de repente se interesó por todo lo que ella había dejado atrás. Sus fotografías, ropa, notas escritas a mano, regalos personales y cartas se convirtieron en parte de una historia mucho más grande sobre su vida. Algunos artículos fueron preservados por su familia. Otros permanecieron con personas que la habían conocido personalmente. Algunos documentos fueron colocados en archivos, mientras que otros se mantuvieron completamente privados. Esto creó un ambiente donde las historias sobre cartas perdidas u ocultas podían crecer fácilmente. Una carta relacionada con el príncipe Guillermo naturalmente atraería una atención enorme. Guillermo era el primogénito de Diana, y su posición futura hacía que su relación fuera especialmente importante. Pero también es importante separar los hechos confirmados de las historias que han crecido con el tiempo. No hay un registro público ampliamente establecido que confirme el contenido exacto de una misteriosa carta perdida de Diana a Guillermo que haya sido revelada recientemente de la manera que los titulares sensacionalistas a veces sugieren. Las historias sobre la correspondencia privada de Diana a menudo mezclan material documentado con especulaciones, recuerdos e interpretaciones dramáticas. Eso no hace que el tema sea poco interesante. De hecho, hace que el misterio sea aún más complicado. Diana sí dejó muchos escritos y mensajes personales, y sus relaciones con sus hijos fueron documentadas por personas cercanas a la familia. Sabemos que ella se preocupaba profundamente por Guillermo y Enrique y que quería que crecieran con compasión y una comprensión de la vida más allá del privilegio real. Pero cuando la gente escucha la frase carta perdida, naturalmente quiere saber más. ¿Estaba escondida en una caja vieja? ¿Fue descubierta entre papeles personales? ¿La guardaba alguien en quien se confiaba las pertenencias de Diana? ¿O la historia fue creada a partir de una combinación de diferentes cartas y recuerdos? Estas preguntas importan porque la vida de Diana se ha rodeado de leyendas. Su historia ha sido contada tantas veces que los hechos y la especulación a veces pueden volverse difíciles de separar. Aún así, la razón emocional detrás de la fascinación es fácil de entender. La gente quiere saber qué pudo haberle dicho Diana a Guillermo cuando no había cámaras presentes.
Durante su vida, Diana fue una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Sin embargo, el público nunca vio todas las conversaciones que tuvo con sus hijos. Nunca escuchó todas las bromas privadas. Nunca supo todas las preocupaciones que ella cargaba como madre. Una carta personal representa la posibilidad de ver ese lado oculto. Podría revelar a una madre pensando en el futuro de su hijo. Podría mostrar a una mujer que entendía que Guillermo enfrentaría una presión enorme. Y podría recordarle que antes de ser un futuro rey, era simplemente su hijo. Por eso, incluso un pequeño fragmento de escritura privada puede crear un interés tan poderoso. Para Guillermo, el significado de un mensaje de Diana también cambiaría a medida que creciera. Una frase que parecía simple durante la infancia podría tener un significado completamente diferente cuando se convirtió en adulto. Imagina recibir un consejo de tu madre sobre la amabilidad, la familia, el deber y el coraje, y luego enfrentar una vida donde millones de personas observan cada una de tus decisiones. Ese es el corazón emocional de la historia. Ya sea que la carta estuviera realmente perdida, preservada o simplemente malinterpretada, la idea detrás de ella sigue siendo poderosa. La mayor preocupación de Diana quizás nunca fue la corona en sí. Pudo haber sido la persona que la llevaba. Y a medida que Guillermo crecía, una pregunta se volvía más difícil de ignorar. ¿Qué quería su madre que él llegara a ser, no como futuro rey, sino como ser humano? Si estás disfrutando este viaje hacia el misterio que rodea las palabras privadas de Diana, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos abajo. Porque la historia se vuelve aún más interesante cuando miramos porque los mensajes privados reales a menudo se mantienen alejados del público y porque algunos secretos familiares pueden permanecer protegidos durante décadas. A veces, los secretos reales más poderosos no se ocultan porque sean peligrosos, sino porque son profundamente personales. La idea de un mensaje privado de la princesa Diana al príncipe Guillermo plantea una pregunta importante sobre la privacidad. ¿Por qué una carta de una de las madres más famosas del mundo permanecería desconocida durante tanto tiempo? La respuesta puede ser más simple de lo que muchos esperan. Las familias reales siempre han tenido vidas privadas que existen detrás de la imagen pública. Mientras que los discursos oficiales y los eventos públicos se registran cuidadosamente, las conversaciones personales son diferentes. Una carta escrita a mano entre una madre y su hijo pertenece a la familia, no automáticamente al público. Diana entendía este mundo mejor que la mayoría. Vivía bajo una atención constante. Los fotógrafos la seguían a todas partes. Los periódicos informaban sobre su ropa, sus amistades, su matrimonio e incluso sus expresiones. A veces, el momento más pequeño podía convertirse en una gran historia. Pero dentro de su hogar, Diana seguía siendo una madre. Y las madres a menudo dicen cosas a sus hijos que nunca dirían frente a millones de extraños. Por eso, las cartas privadas pueden ser tan sensibles. Si Diana hubiera escrito un consejo personal para Guillermo, revelar esas palabras podría haber expuesto emociones que ella nunca tuvo la intención de compartir públicamente. El mensaje podría haber contenido temores sobre su futuro, pensamientos sobre problemas familiares o simples palabras de amor. Nada de eso sería necesariamente adecuado para la atención pública. También había otra razón para proteger dicho material. Guillermo era aún joven. Como niño, tenía muy poco control sobre el enorme interés público que rodeaba a su familia. El matrimonio de sus padres se discutía en todo el mundo, y la popularidad de su madre a veces creaba aún más atención a su alrededor. Una carta privada podría, por lo tanto, haber sido una de las pocas cosas que solo le pertenecían a él. Podría haber representado un espacio tranquilo entre madre e hijo, sin periodistas, sin fotógrafos, sin asesores reales, solo Diana y Guillermo. Esa posibilidad hace que la historia sea emocionalmente poderosa. Diana a menudo hablaba sobre la importancia de la familia, la compasión y el entendimiento. Quería que sus hijos supieran que la vida no se trataba solo de títulos o ceremonias. Quería que entendieran a la gente común y las luchas que enfrentaban. Su trabajo con organizaciones benéficas lo demostraba claramente. Visitaba hospitales, apoyaba causas relacionadas con niños y usaba su posición pública para llamar la atención sobre personas que a menudo eran ignoradas. Para Guillermo, esas lecciones se convirtieron en parte de su propia vida pública. A medida que crecía, continuó apoyando causas benéficas y hablando sobre temas que le importaban. En muchos sentidos, la gente ha visto ecos de Diana en la forma en que él aborda ciertas responsabilidades. Eso no prueba que alguna carta en particular lo haya influenciado, pero sí muestra cuán profundamente puede permanecer el ejemplo de un padre en un hijo. Esta es también la razón por la que las historias sobre los mensajes privados de Diana siguen atrayendo atención.
La gente siente curiosidad por los momentos personales que pueden haber moldeado al hombre en que Guillermo eventualmente se convirtió. El misterio se vuelve aún más emotivo cuando recordamos que Diana nunca tuvo la oportunidad de ver a sus hijos convertirse en adultos. Nunca vio a Guillermo casarse con Catalina Middleton. Nunca conoció a sus nietos. Nunca vio a Guillermo asumir el papel de un miembro senior de la realeza como adulto. Y nunca vio el futuro que una vez imaginó para sus hijos. Si ella hubiera escrito una carta destinada a ser leída más tarde en la vida, el momento podría haber sido profundamente significativo. Quizás Guillermo la leyó durante un momento difícil. Quizás la guardó en algún lugar privado. Quizás el mensaje nunca fue destinado a ser compartido en absoluto. Estas son preguntas que quizás nunca tengan respuestas claras. Lo que sí sabemos es que la relación de Diana con Guillermo era más que una historia real. Era una relación entre una madre y su hijo, moldeada por el amor, la presión, la atención pública y la tragedia. Y si alguna vez existió una carta privada relacionada con esa relación, su valor no vendría de su importancia real. Vendría de la persona que la escribió. Si esta historia te ha hecho pensar en el lado privado de la vida de Diana, no olvides dar like, suscribirte y comentar abajo. ¿Cuál crees que fue la lección más importante que Diana quiso que sus hijos llevaran a la edad adulta? Porque a medida que Guillermo crecía, los recuerdos de su madre no desaparecían. En cambio, se convirtieron en parte del hombre que estaba llegando a ser, y el misterio que rodea las palabras privadas de Diana solo se volvió más poderoso con el tiempo. Pasaron los años, el príncipe Guillermo se convirtió en el futuro rey que nació para ser, pero el recuerdo de su madre permaneció profundamente conectado al hombre en que se convirtió. Cuando la princesa Diana murió, Guillermo tenía solo 15 años. Todavía era un adolescente tratando de entender una pérdida que millones de personas en todo el mundo también estaban luchando por aceptar. Pero para Guillermo, el dolor no era algo que pudiera ver simplemente en la televisión. Era personal. Había perdido a su madre. El mundo vio el funeral. Las multitudes. Las flores. Las interminables fotografías. Pero detrás de esas imágenes públicas había un niño que tuvo que seguir creciendo sin la mujer que había sido una parte tan importante de su vida. A lo largo de los años, Guillermo rara vez habló con gran detalle sobre cada recuerdo privado que compartió con Diana. Ese silencio es comprensible. Algunos recuerdos son simplemente demasiado personales para convertirlos en historias públicas, pero de vez en cuando, Guillermo ha hablado sobre su madre y el impacto que tuvo en su vida. Esos momentos siempre han atraído una atención enorme. La gente escucha con atención porque Diana sigue siendo una de las figuras más recordadas de la familia real moderna. Su voz, su personalidad y su enfoque de la vida pública continúan influyendo en cómo muchas personas ven la monarquía. Para Guillermo, sin embargo, Diana no era un icono global. Era mamá. Esa diferencia es importante. Cuando el público habla de Diana, a menudo se centra en la princesa. Guillermo probablemente recuerda algo mucho más simple. La mujer que lo cuidaba. La madre que intentaba hacerlo reír. La persona que quería que él y Enrique experimentaran la vida más allá de los muros del palacio. Aquí es donde la historia de la misteriosa carta se vuelve especialmente interesante. Si Diana hubiera dejado palabras privadas para Guillermo, esas palabras podrían haber adquirido un significado completamente diferente a medida que él crecía. Un niño puede leer el mensaje de su madre y recordar la emoción. Un adulto puede leer el mismo mensaje y entender el significado más profundo. Para Guillermo, la edad adulta trajo nuevas responsabilidades. Se convirtió en esposo. Se convirtió en padre. Se convirtió en uno de los miembros más importantes de la familia real. Cada decisión que tomaba era observada de cerca y cada aparición pública era examinada por los medios. Eventualmente, sus propios hijos comenzaron a crecer bajo la misma atención intensa que lo había seguido a él. Esto pudo haber hecho que las lecciones de crianza de Diana fueran aún más significativas. Guillermo sabía lo que era crecer rodeado de cámaras. Sabía la presión que conlleva nacer en una familia famosa. También sabía lo rápido que los problemas familiares privados podían convertirse en entretenimiento público. Quizás esta experiencia influyó en la forma en que protege a sus propios hijos. Nuevamente, esto no prueba que una carta específica guiara sus elecciones, pero sí muestra cómo la influencia de un padre puede seguir siendo poderosa mucho después de que la infancia termina. Y había otra razón por la que la gente seguía preguntándose sobre los escritos privados de Diana. Su muerte ocurrió antes de muchos capítulos importantes de la vida de Guillermo. Nunca conoció a Catalina Middleton. Nunca vio a Guillermo convertirse en padre. Nunca conoció al príncipe Jorge, a la princesa Carlota o al príncipe Luis. Nunca vio la familia que Guillermo creó. Para muchas personas,
Esto crea una poderosa sensación de historia inconclusa. Se preguntan qué habría pensado Diana. ¿Qué habría dicho? ¿Le habría dado un consejo a Guillermo? ¿Se habría sentido orgullosa? ¿Le habría preocupado la presión que enfrentaba? Una carta privada, si existiera, podría sentirse como una pieza faltante de esa historia inconclusa. Pero el misterio permanece porque los documentos privados reales no siempre se hacen públicos. Algunos se preservan, otros se doñan y otros permanecen con las familias durante generaciones. Y a veces, una carta puede volverse perdida simplemente porque nadie fuera de la familia sabía que existía. La verdad puede, por lo tanto, ser mucho más tranquila de lo que sugieren los titulares. Puede que no haya ningún secreto dramático, ninguna confesión impactante, ningún escándalo oculto. Quizás la historia real es simplemente sobre una madre que quería que su hijo recordara su amor. Y esa posibilidad puede ser más poderosa que cualquier revelación sensacionalista. Si crees que la influencia de Diana todavía se puede ver en la vida de Guillermo hoy, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Pero la historia no termina con Guillermo haciéndose mayor. La verdadera pregunta es si algo relacionado con las palabras privadas de Diana fue alguna vez descubierto, y si un mensaje olvidado aún podría tener significado décadas después. El mundo siempre ha estado fascinado por lo que la princesa Diana dejó atrás. Sus vestidos se convirtieron en parte de la historia de la moda. Sus fotografías se hicieron famosas en todo el mundo. Sus pertenencias personales fueron cuidadosamente preservadas, exhibidas o pasadas entre personas que la habían conocido. Pero quizás lo más valioso fueron las palabras que dejó atrás. Una nota escrita a mano puede revelar algo que una fotografía no puede. Puede mostrar emoción de una manera que un discurso público nunca podría. Incluso unas pocas líneas simples pueden decirles a los historiadores cómo pensaba una persona en un momento particular de su vida. Por eso, las cartas y escritos personales de Diana han seguido siendo tan interesantes. A lo largo de los años, han aparecido historias sobre cartas, tarjetas, notas y otros mensajes privados relacionados con Diana. Algunos se han conservado como registros históricos, otros han permanecido privados, y algunas historias se han mezclado con recuerdos y especulaciones. Aquí es donde la idea de una carta perdida se vuelve difícil de definir. Una carta puede llamarse perdida porque se olvidó en una colección privada. Puede llamarse perdida porque nadie sabía dónde estaba. O simplemente puede describirse así porque el público nunca la había visto. Estas diferencias importan. Cuando una historia involucra a una persona famosa, el lenguaje dramático puede convertir rápidamente un pequeño descubrimiento en un gran titular. La frase finalmente revelada crea curiosidad de inmediato. Hace que la gente se pregunte qué estaba oculto y por qué tardó tanto en aparecer. Pero el verdadero poder emocional puede no provenir de un secreto impactante en absoluto. Puede provenir del simple hecho de que la voz de Diana todavía se siente cercana a personas que nunca la conocieron personalmente. Para Guillermo, cualquier mensaje de su madre naturalmente llevaría un significado que ningún historiador o periodista podría entender completamente. Imagina descubrir una nota personal de alguien que perdiste hace muchos años. El valor no estaría necesariamente en las palabras en sí. Estaría en la caligrafía, la forma familiar en que la persona firmaba su nombre. Los pequeños detalles que de repente hacen que el pasado se sienta cercano de nuevo. Para Guillermo, esos detalles podrían no tener precio. El misterio también plantea preguntas sobre cómo se manejaron los papeles privados de Diana después de su muerte. Su patrimonio y pertenencias personales se convirtieron en temas de interés porque era una de las mujeres más famosas del mundo. Pero la privacidad seguía siendo un tema importante. No todo lo relacionado con Diana estaba destinado al consumo público. Este es un punto importante al discutir historias sobre sus cartas personales. Hay una diferencia entre un documento histórico genuino y una historia que se ha repetido tantas veces que la gente comienza a tratarla como un hecho confirmado. La forma más responsable de entender el misterio es, por lo tanto, separar lo que está documentado de lo que sigue siendo incierto. Lo que está claro es que Diana se preocupaba profundamente por Guillermo. Lo que está claro es que quería que sus hijos crecieran con compasión. Lo que está claro es que entendía la enorme presión que Guillermo enfrentaría como futuro rey. Lo que sigue siendo incierto es si una carta perdida específica que contenga un mensaje oculto importante fue alguna vez descubierta de la manera dramática que sugieren algunos titulares. Y quizás esa incertidumbre es exactamente la razón por la que la historia sigue atrayendo atención. Porque los detalles faltantes dejan espacio para una pregunta poderosa. ¿Y si el mensaje más importante que Diana dejó para Guillermo nunca fue destinado a ser leído por el público? Quizás fue solo para él. Quizás fue un recordatorio de la mujer detrás del título real.
Quizás fue simplemente la voz de una madre, preservada en papel. Y si Guillermo alguna vez ha tenido una carta así en sus manos, puede haber visto algo que el resto del mundo nunca podría ver verdaderamente. No a la princesa Diana. No al ícono global. Solo a su madre. Si estás disfrutando este viaje emocional a través de la vida de Diana y el misterio que rodea sus palabras privadas, por favor dale like al video, suscríbete al canal y comenta abajo con tu opinión. Porque cuanto más nos acercamos al corazón de esta historia, más tenemos que preguntarnos qué pudo haber querido Diana que Guillermo entendiera y por qué esas posibles palabras todavía importan hoy. Quizás el mayor misterio no es lo que Diana escribió, sino lo que quería que su hijo recordara cuando el mundo se volviera demasiado pesado para él. Para cuando el príncipe Guillermo se convirtió en adulto, ya había vivido experiencias que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Había crecido dentro de la familia real, había visto el matrimonio de sus padres desmoronarse en público y luego había perdido a su madre cuando aún era un adolescente. Sin embargo, Guillermo siguió adelante. Fue a la escuela, sirvió en el ejército, construyó su propia familia, y poco a poco, aceptó las responsabilidades que conllevaba ser el futuro rey. A través de todo esto, el recuerdo de Diana siguió siendo parte de su vida. Es imposible saber exactamente qué le habría dicho ella si hubiera estado allí para presenciar cada momento importante, pero podemos entender algunos de los valores que trató de enseñar a sus hijos durante su vida. Uno de los más importantes era la compasión. Diana era famosa por su capacidad para conectar con personas que a menudo eran ignoradas. Visitaba hospitales y organizaciones benéficas. Conocía a personas que enfrentaban enfermedades, pobreza y circunstancias difíciles. Creía que una figura pública no debería tener miedo de mostrar humanidad. Para Guillermo, esas lecciones pueden haber sido uno de los regalos más duraderos que su madre le dio. Un futuro rey puede tener riqueza, poder y privilegio, pero esas cosas significan poco sin empatía. Diana también entendía la importancia de la familia. Su propia relación con la institución real era complicada, pero su relación con sus hijos era profundamente personal. Quería que Guillermo y Enrique se sintieran amados y apoyados, incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba. Si hubiera escrito una carta privada para Guillermo, es posible que su mensaje se centrara en estas ideas simples. Recuerda quién eres. No dejes que tu título defina toda tu vida. Cuida a las personas que amas. Sé amable cuando tengas la oportunidad. Y quizás lo más importante, no olvides que detrás de cada historia pública hay una persona real con sentimientos reales. Estas ideas encajan estrechamente con la imagen pública de Diana como una madre que quería que sus hijos experimentaran la vida de una manera humana. Pero hay otra posibilidad. Quizás el mensaje de Diana habría sido sobre el coraje. Guillermo nació en un futuro que nunca eligió. Desde el día en que nació, su camino ya estaba planeado. Un día, se convertiría en rey. Cada error sería examinado. Cada relación sería discutida. Cada decisión sería juzgada. Diana sabía lo que la presión pública podía hacerle a una persona. Ella misma lo experimentó. Sabía lo que significaba que extraños discutieran tu vida privada. Sabía lo rápido que se extendían los rumores. Sabía que la fama podía traer tanto admiración como soledad. Quizás quería que Guillermo entendiera que la fortaleza no significaba ocultar cada emoción. Esa lección puede ser especialmente significativa porque Guillermo creció durante una época en la que se esperaba que la familia real permaneciera emocionalmente controlada. Diana era diferente. Mostraba emoción. Hablaba abiertamente. Permitía que la gente viera su humanidad. Y aunque su enfoque a veces creaba controversia, también cambió la forma en que millones de personas veían a la familia real. Si alguna vez existió una carta, quizás su mayor mensaje no trataba sobre convertirse en rey. Quizás trataba sobre convertirse primero en un buen hombre. Esa puede ser la posibilidad más conmovedora de todas, porque los títulos cambian, las posiciones cambian, la opinión pública cambia, pero las palabras de una madre pueden permanecer con un hijo durante toda una vida. Y esa es la razón por la que la historia de la posible carta perdida de Diana sigue captando la atención. El verdadero misterio no es simplemente dónde fue a parar la carta. El verdadero misterio es si Guillermo todavía lleva su mensaje en el corazón. Si crees que el mayor legado de Diana fue la forma en que crió a sus hijos y les enseñó compasión, dale like a este video, suscríbete al canal y deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Porque solo queda una pregunta final. Si Diana pudiera hablar directamente con Guillermo hoy, después de todo lo que ha vivido, ¿qué le gustaría que él escuchara? Al final, el misterio de la carta perdida de Diana puede no tratarse de un secreto en absoluto. Puede tratarse del amor de una madre que el tiempo nunca pudo borrar.
Durante casi 3 décadas, la princesa Diana ha seguido siendo una de las figuras más recordadas de la historia real moderna. Su vida estuvo llena de momentos de alegría, presión, controversia, compasión y dolor. Se convirtió en una princesa seguida por millones, pero detrás de esa famosa imagen había una madre que quería lo mejor para sus 2 hijos. El príncipe Guillermo fue el primer hijo que trajo al mundo. Desde el principio, su futuro era diferente. No solo era su hijo, también era segundo en la línea al trono. Diana sabía que un día él llevaría una responsabilidad que podría dar forma al futuro de la monarquía. Pero antes de ser un futuro rey, era un niño pequeño. Y esa puede ser la parte más importante de toda esta historia. Si una carta perdida específica para Guillermo existe realmente en la forma dramática que sugieren algunos informes, es una pregunta que debe tratarse con cuidado. No hay evidencia pública ampliamente establecida que confirme una sola carta secreta que contenga una revelación importante que lo cambiara todo de repente. Sin embargo, la idea emocional detrás de la historia sigue siendo poderosa. Diana dejó atrás recuerdos, dejó atrás fotografías, dejó atrás trabajo benéfico, dejó atrás palabras que han sido recordadas por personas que la conocieron. Y lo más importante, dejó atrás 2 hijos que continuaron llevando su influencia hacia el futuro. Guillermo se convirtió en un hombre con responsabilidades que Diana nunca tuvo la oportunidad de presenciar. Se casó con Catalina. Se convirtió en padre. Vio crecer a sus propios hijos. Asumió un papel cada vez más importante dentro de la familia real. En cada etapa, el recuerdo de Diana permaneció. Quizás por eso la gente está tan interesada en la idea de una carta privada. Quieren imaginar lo que ella podría haber dicho. Quizás le habría dicho a Guillermo que no tenía que ser perfecto. Quizás le habría recordado que protegiera a su familia. Quizás lo habría animado a seguir siendo amable, incluso cuando el mundo estuviera mirando. O quizás simplemente habría escrito las palabras que todo niño espera escuchar de un padre amoroso, que estaba orgullosa de él, que lo amaba, que nunca olvidara de dónde venía. Puede que nunca sepamos si esas palabras exactas fueron escritas en una página perdida. Pero sabemos algo importante. La influencia de Diana no desapareció con su muerte. Continuó a través de las personas que tocó, las causas que apoyó y los hijos que crió. El mundo puede recordar a la princesa Diana como un ícono real, pero los recuerdos de Guillermo son probablemente mucho más personales. Puede recordar el sonido de su voz, su risa, sus consejos, los momentos en